¿No está? Ahí está. ¿Eh? Ahí llegó el profe. Sí. ¿Qué es eso, papi? Hola, hola. ¿Qué tal, profe? Hola, profe. Hola, hola. Volví. Al fin. Se cortó justo. No, claro, es que le llamé a Francisco, no a Francisco, a Gabriel, y voy a tener que parar antes, porque si espero hasta el último le doy hasta 40 minutos, 42, 43, 54, me saca, me mete y graba el tiro, y me corta de usted, entonces paro así Ah, de repente, entonces no era muy, no es muy bueno. Profe, una consulta. ¿Sí? Las clases prácticas nosotros las vamos a tener los martes. A ver, Esto ya lo hablamos ya, pues, Valencia. sí, pues. a ver, voy a Lo repetir hablamos de recién. nuevo. Hay las clases prácticas que ustedes y yo lo vi acá y me lo dijeron, es el día martes, ¿cierto? Día martes de las 15:30 hasta las 18:10 y el día jueves de las 9 hasta las 11:40. Y el martes de las 11 hasta las 13:10 es la teórica. Ah, ya. Entonces, Gabriel se comprometió que le envió un WhatsApp a todos ustedes, de acuerdo al paralelo, un grupo, no sé, pues si son 20 o 26, es decir, a 13 corresponden al práctico del día martes y los 3 el día jueves. Está dividido. Pero la del día martes, la teórica, deberían estar todos juntos. Todos. Sí. ¿Entienden? Ah, ya. Sí, profe. Ya. Es el asunto de la situación de que estamos, ¿ya? Ahora habíamos quedado en las partes de las inspecciones, de aplicaciones en la industria. Y como les comentaba, estaban los líquidos penetrantes, estaba la medición de espesor, el ultrasonido, la termografía, la boroscopía. Esas son herramientas de trabajo que uno tiene para poder hacer un trabajo, ejecutar un trabajo, ya sea de un punto de vista predictivo, que esas son las mantenciones. Y esto, el propósito de toda esta situación, de todas estas cosas que yo les nombro, de las aplicaciones, tiene que ver con la confiabilidad y disponibilidad de los equipos, que es la responsabilidad netamente de nosotros que somos los mecánicos, operadores, ¿cierto? O, que tiene que ver con los diferentes tipos de procesos de las líneas en la industria. Entonces, y estas aplicaciones no todas se pueden hacer en funcionamiento, tienen que efectuarse con máquinas detenidas. Es decir, tienen que detener una máquina para poder hacer una inspección visual con boroscopía, una bomba. Ahora ustedes se preguntan, ¿pero cómo yo ingreso una cámara? Bueno, todas estas máquinas o equipos tienen, que se llaman ventanas de inspección, tienen tapones. Entonces, por esos tapones son apernados, se sacan esos tapones y se mete la sonda hacia adentro. Esas cámaras poseen luz propia, es decir, su propia cámara tiene una luz, pues se puede grabar y se puede tomar fotos. Y todo eso se hace a través con un joystick, igual que una cámara de video. Y uno va viendo y va grabando, va mirando la pura cámara y se va eh, destacando las cosas más relevantes que están en el interior.
Y eso después uno lo toma, lo lleva al famoso, al computador, saca todas las fotos, saca las grabaciones, las puede ver, las puede incorporar en los informes, y así sucesivamente. Y uno entrega un informe con más fundamento, con más real. No son palabras y palabras, sino que lo demuestran las grabaciones, las fotos. Dice, ahí en el tubo encontré residuos. ¿De qué? En este caso, si son bombas y transportan fluidos de cola de pescado, que son todos los desperdicios que los muelen, todas esas cosas, y los transportan a través de estas bombas, y si está obstruyendo en la bomba eso se va a ver ahí. Entonces es más evidente de un punto de vista. Entonces los informes son mucho mejor, y en este caso el cliente, de una empresa X, quiere decir de Huachipato, la parte de producción, recuerden que en una industria está la parte productiva, que la lleva en todo, esa es la primera parte de una industria. Después está la parte mecánica, ¿cierto? Que es la otra área, el área de eléctrica, y así sucesivamente. Pero la que la lleva es el área de producción. Y ellos están por sobre toda la parte de mantenimiento, ya sea eléctrico, mecánico, neumático, hidráulico, etc. Entonces, a ellos hay que demostrarle que su equipo falló por tales cosas, por tales condiciones. Y esto se hace a través de reuniones y todo el cuento que venga hacia adelante. Entonces, en el fondo, estos métodos son los que a nosotros nos ayudan mucho en la industria. Y obviamente, como yo le estaba indicando, son metodologías, son procedimientos. Después, el mantenimiento. El mantenimiento tiene que ver realmente con las actividades. Y les voy a dar un ejemplo. Aquí, yo fallo una bomba. ¿O no? Empecemos no con el mantenimiento correctivo, predictivo. Yo mido vibraciones a un equipo X, a un ventilador, y en el ventilador yo detecté que los rodamientos están con actividad a alta frecuencia. ¿Qué quiere decir eso? Alta frecuencia, que hay un daño incipiente, hay un daño, está picado el rodamiento, la bolita está picado. ¿Por qué? No vamos a tocar ese tema porque está picado. Por lo tanto, tiene ruido. Y al tener ruido, genera vibración. Y esa vibración, según los parámetros establecidos por normas ISO, debería ser de alrededor de 3 milímetros por segundo. 3 milímetros por segundo a 4 milímetros por segundo se puede dejar. Listo. El equipo. Este equipo resulta que al medir vibraciones no tiene ese parámetro establecido y tiene 15 milímetros por segundo. Por lo tanto, al tener ese nivel de vibración, este equipo, por cada hora que pase, se va a ir dañando en forma rápida. Entonces, ¿qué hace el predictivo? Le informa a la jefatura y le dice, ¿sabe qué? Esta bomba tiene los rodamientos picados, por lo tanto, el nivel de severidad actual que tiene 15 milímetros y su historial es de 2 a 4 milímetros. Y es una bomba crítica. Por suerte, tiene una bomba stand-by que la pueden ocupar. Y el jefe decide de tal forma, ya, detengan esa máquina. Esa máquina la detienen y por favor que cuando la detengan en 3 días más, yo necesito que ustedes se programen para hacer ese trabajo. Y ahí entran, cuando yo le digo programar, entran las actividades. Y entonces ahí le dan la responsabilidad a una persona X, a un mecánico, a un eléctrico, a un ayudante, y forman un grupo de 3 personas a lo mejor, o 4 personas. Esas personas, antes de intervenir la máquina, tienen que hacer un plan de trabajo, de cómo van a ejecutar el trabajo. No es llegar y
ir a terreno y dice, "Ay, me faltó una llave, oh, me faltó los rodamientos, no, ¿sabes qué? Los rodamientos no están en la planta, hay que comprarlos". Para evitar todas esas cosas que yo le estoy diciendo, por eso hay una preparación. Por lo tanto, es una preparación de las etapas del trabajo. Entonces, aquí donde se entra a planificar. Y la primera actividad, ¿qué quiere decir? Tienes tres cosas. Está el recurso humano, que es el recurso humano que tiene que ver con el personal técnico. El mecánico es el idóneo, es el apropiado. El eléctrico, el que me va a desconectar el equipo, o el que va a bloquear el equipo, más que desconectar, va a bloquear el equipo. El equipo tiene sistemas neumáticos, hidráulicos, no, ya. Y ahí entonces se va planificando. Entonces, ahí empiezan las actividades. Tenemos recurso humano, tenemos la parte administrativa. La parte administrativa tiene que ver con los sobretiempos. Ese equipo que se va a intervenir, ¿son capaces de hacerlo en 8 horas? ¿En 24 horas? ¿36 horas? ¿48 horas? No, ya. Entonces, ahí tiene que ver con la parte administrativa, recursos humanos, procedimientos, gestión. Y después está la parte logística. Y la logística tiene que ver con la parte, ¿están los rodamientos en planta? No. Por lo tanto hay que comprarlo. Y al comprarlo tienen que generar orden. Entonces, yo esas tres cosas que le nombré, recursos humanos, la parte administrativa, la logística, son los que a nosotros nos permite y nos ayuda a efectuar un trabajo bueno. Es decir, es lo primero que yo le estoy diciendo, de que el equipo nosotros lo entreguemos. Si sale operativo en malas condiciones, nosotros debemos dejarlo operativo o en funcionamiento en buenas condiciones y evitar que ese equipo tenga paradas imprevistas o reiteradas. Es decir, que ese equipo entra en funcionamiento y debe detenerse en un año más, entre comillas, porque recuerden que los equipos no están solamente asociados a la parte mecánica que puedan fallar los componentes, sino también tiene que ver con la parte operativa. Si los operadores se mandaron un pato, es decir, un pato significa, no sé, el damper debería estar abierto al 70%, porque el proceso lo necesita al 70%, y resulta que el damper no está abierto y está al 25%, ¿qué va a hacer? Va a obstruir lo que va saliendo por un ducto determinado. Por lo tanto, a lo mejor va a causar una vibración tremenda en la carcasa, o viceversa, o al inyectar aire hacia una caldera, no va a ser lo suficiente para poder mantener constante el calor generado en el interior de esta. Entonces, hay problemas que se generan por la operación del equipo, por producción, o viceversa. Estos molinos que mueven harina, transportadores. Los molinos mueven la harina, ¿cierto? La envían a cintas transportadoras, y estas cintas transportadoras las meten a los tornillos, y los tornillos van agrupando o apilando esta harina. Por lo tanto, dejó de funcionar algo, la correa, y resulta que el equipo que va moliendo la harina, ¿cierto?, que en el fondo el pescado lo va transformando en harina, la correa se detuvo, no sé, falló el polín motriz, y resulta que se empieza a acumular la harina, y se acumula una montaña, y ahí queda. Ahí para el proceso. Producto, ahí fue una falla mecánica, que el polín falló.
Y producciones cuando ellos pierden realmente la parte de operacional, de computación, es decir, no pueden inyectar los parámetros y se les escapa eso. Entonces, el mantenimiento en el fondo tiene que ver con una serie de actividades desarrolladas entre los ejecutantes. Aquí, ojo con esto, aquí uno puede tener un jefe arriba, pero el que ejecuta el trabajo somos nosotros. Por lo tanto, nosotros somos la parte principal y fundamental. Nosotros tenemos claro de cómo vamos a desarrollar el trabajo. Todo eso que nosotros tenemos en nuestra mente, lo tenemos que llevar después a un papel, a hoja. Aquí, ir anotando todo. Una vez que esto se anota, se registra y se controla, recién ahí ustedes tienen una fecha definitiva de decir ya, el día martes 14 de abril a las 8 de la mañana, nosotros empezamos con el mantenimiento de este equipo. Y ahí empieza. ¿Cuántas horas son? 36 horas. ¿Cuántos turnos? Son 3 turnos de 8. 8 por 4, 30, sí, son 4 turnos. 8 por 4, 32. Más o menos 4 turnos de 8 horas. Y son grupos. Porque no puede, ustedes saben que por seguridad no pueden doblar turno y todo el cuento. Algunas empresas lo pueden hacer entre comillas y otras no lo pueden hacer. Por lo tanto, tienen que prepararse para eso. ¿Ya? Ahora está cerrando el programa, así que se va a cortar la transmisión y va a grabar. ¿Me escuchan? Sí, sí. Sí, lo escuchamos, profesor. Profe, si lo escuchamos. Ya, porque me apareció un mensaje, entonces aquí es donde me corta la conversación. Quedan 10 Ah, minutos. Profe, no se vaya. ¿Ah? Quedan 8 minutos, profe. ¿No te escucho? Quedan 8 minutos. Quedan 8 minutos todavía, profe. Ya, ok. Déjame una máscara, pero no se lo dejo la máscara, no me dejo la comida tampoco. Así que, referente a esta situación, ustedes, el que habla, cuando desarrollamos un trabajo, somos la parte fundamental y principal. Por lo tanto, siempre en un grupo va a haber un líder. Y ahí donde el trabajo se tiene que desarrollar en equipo. Es decir, tiene que haber, cuando se dice equipo, todos tienen que remar para el mismo lado. No uno que dice que sí, otro que no, actitudes negativas, que no, que la idea que no lo hiciste así. Esas cosas suelen suceder y es parte de cada día. Por eso que uno normalmente forma un equipo con personas que realmente tienen actitud positiva para poder Se escucha enfrentar mal, el problema. profe. ¿Ah? Se escuchaba mal. ¿Se escucha mal? Y ahora... Ahora se escucha bien. Chuta, y Hay eso mal que no retorno, está profe. bien. Estoy aquí nomás. Por eso es que uno forma grupos en la industria para poder enfrentar estos trabajos, porque los trabajos son muy, algunos salen muy difíciles, la mayoría salen difíciles, son complejos, pero eso no quiere decir que no se puedan desarrollar, se desarrollan, pero impecablemente. A lo mejor algunos toman más tiempo del que está programado, no importa. A veces los trabajos se programan con hora de inicio y fecha de término, con la gente, con el personal, pero resulta que siempre pasan cosas que no están contempladas, por lo tanto a veces lleva mucho más tiempo en terminar el trabajo. Pero eso no quiere decir, hoy programamos el trabajo y se hizo el programa y nos salió igual. No, porque ustedes programan el trabajo y en base a eso ustedes tienen un historial. Recuerden que las máquinas se detienen por anomalías mecánicas, diferentes tipos de cosas. Y resulta que a veces uno se encuentra con mucho más cosas que las que están determinadas, y eso es así. No es una cosa que ustedes van a decir, no, esto es así y es cuadrado, totalmente cuadrado. No, no es así. No suele suceder. Siempre aparecen cosas nuevas. A veces los equipos se desarman por cambiar a mí hace poco nos pasó
cambiamos unos rodamientos de un astillador y resulta que el cliente trajo los rodamientos, todo impecable, con sus manguitos, arandela, tuerca fijación, se tenía el catálogo, se tenía los ajustes, las tolerancias, y resulta que cuando se retiran estos elementos, se encuentra que había un desgaste en el eje. Por lo tanto, como no se podía sacar el equipo, se tuvo que hacer una solución, entre comillas, parche, sabiendo el cliente que eso no era lo más adecuado. ¿Y qué se tuvo que hacer? Como había una soltura, se tuvo que hacer una especie de colocar una camisa, enlainar se llama, con una laina, para suplir ese espacio y el rodamiento pudiera quedar atrincado con respecto al eje, ajustado, que no corresponde. Pero la necesidad de este momento, que el cliente sabía que estaba en esa condición, dijo no, enlainen eso, colocan el rodamiento, lo ajustan, le dan el apriete, mientras nos permite en 15 días más o 30 días más que me fabriquen el eje y colocarlo nuevamente en el astillador. Esas cosas es las que tienen que preparar. Nosotros tenemos que estar preparados, porque nosotros podemos planificar, organizar el trabajo, podemos conversarlo, podemos tener 20 reuniones, nos vamos a terreno y resulta que a veces nos encontramos con otras cosas que son más graves que las que nosotros vamos a hacer. Por eso que existe metodología, mantenimiento, el objetivo, los propósitos del mantenimiento, es netamente en lo que yo le estoy conversando. Y estas cosas a veces suelen ser que se ven fácil o se escuchan fácil, pero no es así. Cuando a uno le pasan un trabajo, le dice, este es el trabajo, usted se organiza, se planifica, ahí empiezan los problemas a tomarse la cabeza, es que no lo he hecho, es que no tengo idea, dónde saco información, es que tú lo sabes, y así empiezan a cambiar de situaciones, de ideas y de todo. Pero estas cosas suelen suceder y depende mucho del grupo de trabajo. Y para esta asignatura nos ayuda a poder enfrentar los problemas que existen en la industria, que si bien es cierto uno los puede programar, los planificar, a veces no resultan como uno quiere. Lleva mucho más tiempo del que se planificó, también en costo, ¿cierto? Y malestares que causa al mismo grupo que ejecuta este trabajo o a la parte jefatura hacia arriba. Que ahí están el jefe de mantención, el subgerente de mantención y la parte gerencial. Pero bueno, las cosas igual se pueden lograr y sirven de mucho para poder ejecutar un servicio bueno. Bueno significa que uno saque la máquina y la deje buena para que trabaje 8 meses, 9 meses durante continuo las 24 horas y se detenga en el momento que planifican una parada general, porque hay parada general de la planta, se detiene todas las plantas, la planta entera, todas las áreas. Lo que yo converso en estos casos que son puntuales son las anomalías que ocurren, las fallas, no de todos los equipos, porque una planta no puede terminar, quedan 2 minutos, alguien me escribió, chatear. Las máquinas se detienen, no todas juntas, son puntuales, porque si fallaran todas las máquinas, ninguna industria, la producción va a ser de un 80%, un 70%. Es decir, si una industria puede producir al 30%, no vale, mejor vale cerrar la industria, cerrar la empresa y olvidarse de eso. Ellos siempre aspiran sobre el 90%. Ya, ahora, en esta condición que estamos, algunas plantas están trabajando al 70%, porque no tienen toda la parte operativa del personal, ya sea mecánico, eléctrico, o de producción,
Recuerden que tienen que proteger a los trabajadores en el sentido que no se enfermen. Entonces, en vez de haber 4 tipos que manejan una planta de energía, tienen a 2 nomás y los otros están descansando 1 semana, 2 semanas, entre comillas, trabajan 2, después entran esos 2 y así sucesivamente, en la condición que estamos país ahora. Así está. Pero en una condición normal, estamos todos laborando en los diferentes tipos de trabajo. Se va a acabar el tiempo, profesor. Sí, señor. Ya. Entonces, hasta aquí llegamos y nos vemos después. Traten de enviarme la información, por favor, para yo saber. Profe, ¿la Sí. clase del jueves igual la va a realizar, sí o no? Sí, pues, pero es que aquí quiero tener Ah, ya. quiénes participan el día jueves y quién van a empezar a participar el día martes en la tarde. Ah, ya. Yo soy del paralelo jueves, así que nos vemos el jueves. Yo también, somos del 700. Ah, ¿Sí, ya. ¿por qué somos 700? Pero usted